Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Se llamaba Bonifacio y había sido toda la vida pastor. Fue el primer feligrés de la primera parroquia que atendí como sacerdote en un pequeñísimo pueblo. Boni, que así le llamaban, tuvo un derrame cerebral y quedó inconsciente y postrado. Los médicos dijeron a la familia que le quedaba poco tiempo de vida. Su hermana, con la que vivía, me llamó para que le diera los últimos sacramentos. No podrá escucharle porque lleva así varios días. Los médicos nos han dicho que ya no despertará de su inconsciencia y que está por morir de un momento a otro. Me apresuré a ir a la casa y al salir a abrirme, tanto su hermana como yo mismo escuchamos un gemido. Era Boni, que había despertado. Cuando entré en la habitación me reconoció y pude confesarlo y darle la unción de los enfermos. Me despedí de él y me marché. A las pocas horas falleció. Su hermana me dijo después que solamente había estado despierto el tiempo en que el sacerdote había estado en su casa para darle la unción y a prepararlo para su encuentro con Dios. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María, bienvenidos un martes más al programa en el que queremos formarnos más y mejor en el conocimiento de nuestra fe católica. Lo hacemos de la mano del Yucat, el catecismo juvenil, y también de los que queremos rejuvenecer nuestra fe, aunque ya los años vayan acumulándose en la mochila, ¿verdad? Hoy pasamos a otro sacramento que, conforme hemos escuchado en la anécdota anterior, pues suponemos ya que es el de la unción de los enfermos. Impresionante esta anécdota que hemos contado, ¿verdad? Ocurrió hace 31 años, que son los que llevo yo de sacerdote, y esto sucedió justo cuando llevaba 3 meses ordenado, ¿no? Bueno, pues es el sacramento de la unción de los enfermos, como digo, el que vamos a comenzar hoy. Nos ocupará 2 programas, este y el de la semana que viene, y son en total 8 puntos del Yucat, los dedicados a este sacramento. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a comenzar con la oración preparatoria, la oración que dispone nuestro corazón y nuestra mente para escuchar y profundizar bien en lo que vayamos a tratar. Dios de la vida, que quieres la salud de tus hijos y el perdón de sus pecados, nos quieres llenos de vida, la vida abundante que tú has venido a traernos. Mira que el mal que nos hace sufrir y la enfermedad que siempre nos acecha parece alejarnos de ese deseo profundo de tu corazón que es fruto de tu infinito amor. En esta hora de programa en la que vamos a asomarnos a los primeros puntos del Yucat que nos hablan del sacramento de la unción de enfermos, te pedimos amar más la vida, porque tú nos la das, amarla y custodiarla siempre, especialmente en los momentos de nuestra propia existencia o la de los demás, en que esta vida se ve más amenazada, más frágil, por naciente, por terminal, por un proceso incurable, por la vejez. Dios de la vida, aleja de nosotros el pensamiento de una enfermedad que nos domine, porque no queremos otro dominio que no sea el tuyo, Dios de la vida, de la salud, del perdón y del amor. Con María, salud de los enfermos. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Seguro que estáis esperando la pregunta que vamos a lanzar hoy, como hacemos todos los martes, a nuestros oyentes. Pregunta que va relacionada con el tema
por supuesto, y que bueno, pues esta vez la verdad es que me ha costado un poco pensar cuál sería la pregunta, digamos, más adecuada. Va a ser esta, ¿no? Y vamos a echar mano de la Biblia, del Evangelio, para encontrar ahí la respuesta, ¿eh? La pregunta de hoy es esta. En el Evangelio encontramos varias frases de Jesús pronunciadas en arameo y que la Iglesia ha querido dejarlas tal cual, aunque a continuación se diga lo que significan. Es sobre una de estas palabras arameas sobre las que hacemos la pregunta. Jesús, en uno de sus milagros, dijo, Talita cumi. ¿Qué significa esto y en qué milagro sucedió? Esa es la pregunta, ¿eh? Seguro que lo hemos oído en el Evangelio, bueno, pues contando este episodio de la vida de Jesús. Jesús dice estas dos palabras, Talita cumi. ¿Qué significa esto y en qué milagro sucedió? Yo creo que es fácil, porque a todos nos suena y son dos palabras que las hemos oído muchas veces y como la Biblia, el Evangelio a continuación dice lo que significa, pues a ver, ¿qué significa esto y en qué milagro sucedió? Talita cumi. Podéis ir enviándonos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, el 668-594-383, repito, 668-594-383, y si lo que enviáis es algún audio explicándolo, pues por favor, como decimos siempre, que no supere el medio minuto, ¿eh? Bueno, pues hoy empezamos el segundo de los sacramentos de la curación, ¿eh? Vamos a hacer así un poco de resumen de lo que llevamos de los sacramentos. Vimos ya los sacramentos llamados de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, y estamos en los llamados sacramentos de la curación. Terminamos el otro día, al que dedicamos 5 programas, el sacramento de la penitencia, y vamos a ver hoy y el próximo martes el sacramento de la unción de los enfermos. Si la penitencia de lo que nos cura es del pecado, pues la unción de los enfermos también está ligado al perdón de los pecados, pero está sobre todo destinado, digamos, o ligado a pues la curación del cuerpo, la salud del cuerpo o todo lo que, digamos, viviendo la enfermedad, pues el Señor nos pueda bendecir, ayudar a sobrellevarla y a darnos esa salud integral, porque vamos a insistir muchísimo en ello, ¿no? En la salud integral, cuerpo y alma, que Dios quiere para la persona, ¿no? Son números interesantísimos, 8 en total, bastantes, los que dedica el Youcat al sacramento de la unción de los enfermos, y los primeros, que son los que vamos a ver hoy, los 4 primeros, sobre todo los 3 primeros, pero vamos a ver 4 en total, pues quiere introducirnos en lo que es el significado cristiano de la enfermedad. Empezando por el Antiguo Testamento, interesantísimo, este primer número o primer punto del Youcat, que va a ser el 240, en el que nos habla pues de el sentido cristiano que nos ofrece el Antiguo Testamento, el sentido que nos ofrece cristiano todavía no, porque es en el Nuevo Testamento, pero sí preparación ya del sentido cristiano que nos ofrece el Antiguo Testamento, y el sentido de la enfermedad. Vamos a escucharlo porque nos va a dar muchísimas pistas para interpretar y para vivir el hecho de la enfermedad en nuestra vida. Escuchamos, número 240 del Youcat. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar y en la que, sin embargo, se podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es solo una maldición y no siempre es la consecuencia de pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. ¿Verdad que es interesante esta respuesta que nos ha ofrecido el punto 240 del Youcat? Fijaos que, fijaos si lo tenéis delante, ¿no? En la formulación de la pregunta viene entrecomillada la palabra enfermedad,
cómo interpretaba la enfermedad, entre comillas, el Antiguo Testamento. ¿Por qué viene entre comillas? Porque se refiere a enfermedad en sentido amplio. Es decir, se refiere a todo el mal que aflige al hombre y le hace sufrir. Todo el sufrimiento físico o de alguna manera también moral, ¿no? Espiritual. Que cuando es fuerte sabemos que incluso afecta, termina afectando también físicamente, porque somos una unidad, el cuerpo y el alma. Esto es importantísimo. Y de ahí también se deriva la unidad que hay entre los dos sacramentos de la curación, la penitencia y la unción de los enfermos, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretaba podríamos decir, el dolor, el sufrimiento, ligado pues eso a una enfermedad, a un daño para el cuerpo y para el alma en el Antiguo Testamento? Esa sería la formulación, digamos, tal como nos la quiere ofrecer el Youkat, poniendo entre comillas la palabra enfermedad. Bueno, pues estamos ante el misterio del mal sufrido, y la enfermedad es un misterio, porque estamos hechos pues para la vida, estamos hechos para una felicidad que anhelamos con todo nuestro corazón. Dios nos ha hecho para la vida, no nos ha hecho para la muerte ni para el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento entraron en el mundo por el pecado. Luego también aquí hay una relación muy grande, que no quiere decir, por supuesto, que el pecado pues sea ya la causa directa de esta enfermedad que tengo, ni mucho menos. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo toda esta problemática se afronta, se aprende, y cómo Dios se va revelando progresivamente al pueblo. Y lo que en un principio podía pensar el pueblo de Israel, como puede pensar cualquier persona, es que, a ver, ante este mal que me ha acaecido, ante esta enfermedad que me sobreviene, ¿qué mal he hecho? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Es un castigo de alguna manera? Esa es la primera de las tentaciones que nos podría venir, y entonces la Biblia nos va a enseñar que no, por supuesto, pero eso lo va a hacer de una manera progresiva, y vamos a ver cómo el hombre del Antiguo Testamento, cuando digo el hombre, por supuesto, digo también la mujer, viven esto. Entonces, en primer lugar, nos ha dicho el punto del Youkat, el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad, digamos, de cara a Dios, es decir, no la vive o no pretende vivirla de un modo solitario, la vive de cara a Dios. Esto ya es importantísimo, de cara a Dios. Entonces vive la desgracia de pasar por la enfermedad, y también podemos incluir aquí la vejez también, ¿no? Pues por ese cúmulo, digamos, de enfermedades o de dolores que va trayéndonos la vejez, ¿no? Pues no la vive en soledad, desesperada, sino la vive de cara a Dios, es decir, delante de Dios. Ante Dios, el hombre del Antiguo Testamento, como también nosotros tantas veces, pasamos por un primer momento de rebelarnos por esa enfermedad. Pero qué distinto es hacerlo ante Dios. Esta es la clave. Revelarse, en este caso con B, porque es lo que hacemos nosotros. Dios se revela con V, se nos muestra, pero revelarse con B es, pues, de alguna manera no querer, pues esa enfermedad, pues revolverse de alguna manera contra ella, ¿no? Pues revelarse y decir, ¿por qué, Señor? Y eso es una experiencia justa y hasta necesaria en nuestra vida. Vivir la enfermedad delante de Dios, ante Dios, ¿no? Fijaos que todo esto lo decimos pues leyendo y estudiando el Antiguo Testamento. Vemos que esto ocurre en distintos libros del Antiguo Testamento. Veremos que el libro de Job, por supuesto, pues es una de las claves fundamentales para entender el sentido de la enfermedad, no como fruto de ningún pecado ni de ninguna cosa cometida personalmente, aunque la enfermedad, como todo dolor, por supuesto, en el fondo, entró en el mundo por el pecado, pero no quiere decir que cada pecado personal pues lleve aparejado pues una enfermedad, pero sí que, además del libro de Job, por ejemplo, pues lo leemos de una manera muy especial en los Salmos,
pues que expresan pues todo ese interior del hombre de una manera tan maravillosa, tan profunda. Por ejemplo, vamos a echar mano, por poner un ejemplo, del Salmo 38, ¿no? Entonces, ver cómo el hombre del Antiguo Testamento vive su enfermedad de cara a Dios. Primero, ya digo, como rebelándose contra esa enfermedad, contra esa situación, pero luego vamos a ver que a continuación, misteriosamente, entrelazado, pues está la confianza en Él. Puesto que la vivo ante Dios y experimento una fragilidad total, pues el único que me queda es Dios, ¿no? Dice así el Salmo 38, voy leyendo versículos un poco salteados, ¿no? Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. ¿Veis? Es como una conversación a Dios, ¿no? No hay parte ilesa en mi carne, no tienen descanso mis huesos, son un peso superior a mis fuerzas. Mis llagas están podridas y supuran, voy encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho de todo, rujo con más fuerza que un león. Fijaos, son frases tremendas, muy dramáticas, del Salmo 38, que ponen nombre pues a ese sufrimiento grande que la persona padece ante una enfermedad. Hablamos, por supuesto, de una enfermedad pues seria y un dolor grande, ¿no? Y nos referimos, y el Salmo se refiere también a enfermedades no solo físicas, sino también pues mentales, enfermedades de alguna manera morales o espirituales también, ¿no? Como cualquier otro tipo de herida en el alma. O sea, nuestra mirada y nuestra concepción, digamos, de la enfermedad, pues es, ya digo, muy amplia, porque vamos a prepararnos, o nos preparamos con ello, a que Dios atienda, digamos, todo nuestro dolor, venga de donde venga, ¿no? Entonces, la enfermedad no solamente física, sino también de alguna manera mental o agobios que tenemos, pesos en el alma, ¿no? Y la consecuencia que ello tiene, ¿no? Por ejemplo, un proceso depresivo, fijaos cómo lo expresa el Salmo, ¿no? Todo el día camino sombrío, voy encorvado y encogido, en fin, rujo con más fuerza que un león, fijaos cómo ese lamento fuerte, ¿no? También incluimos, digamos, pues todas las, bueno, o enfermedades o dolencias o sufrimientos que pudieran ser fruto, por ejemplo, pues de algún vicio, un tipo de dependencia que nos crea, pues algún vicio en las drogas, en cualquier otra cosa de la que nos podemos ver en una situación ya pues enferma, podríamos decir casi, o sin el casi, de no poder salir, una situación sin salida. Este es el contexto, digamos, ¿no? Bueno, pues vivido todo este proceso, digamos, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento interior, vivido ante Dios, la enfermedad se convierte en un camino de conversión. Fijaos, esto es importantísimo, y esto nos lo enseña ya el Antiguo Testamento, ¿eh? O sea, lo primero que sale es el lamento ante Dios, pero al mismo tiempo, fijaos, va naciendo la confianza en Él. Fijaos cómo dice también el Salmo 38, sigo leyendo algunas de las frases para subrayar esto de que también surge lo que es el camino de conversión. Dice así Salmo 38, pero yo soy como un sordo, no oigo, como un mudo, no abro la boca, soy como uno que no oye y no puede replicar. En ti, Señor, espero, y tú me escucharás. Señor Dios mío, no me abandones. Señor Dios mío, no te quedes lejos. Ven aprisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Fijaos qué maravilla, ¿no? Ese posicionarse, digamos, ante Dios para vivir, digamos, todo el proceso de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad. Cuanto mayor es la enfermedad o los dolores, pues más se apiada a Dios de la persona, porque Dios es el Dios de la vida, porque Dios no quiere, digamos, nuestro sufrimiento, ni que nuestro sufrimiento sea en vano. Luego otra cosa muy importante, y sigo para esto, en realidad lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1502, que se refiere a esto, cómo vive el hombre en el Antiguo Testamento, pues el hecho de la enfermedad, ¿no?
Pues nos dice una cosa muy interesante y es esta: el perdón inaugura la curación. El perdón, el sentirse perdonado por Dios, pues ya sana el alma, por supuesto, pero es que nos dispone a una actitud de confianza. El Señor que sana mi alma también puede sanar mi cuerpo, o me puede ayudar a vivir con esta enfermedad, con este dolor, sin desesperarme, ¿no? Entonces, fijaos qué hermosa esta idea, ¿no? En el Antiguo Testamento se da ya esa misteriosa conexión entre la enfermedad y el pecado. Repito, no porque al pasar la enfermedad digamos esto es fruto de algún pecado que he cometido, no, sino porque, pues ambas experiencias, la de vivir el sufrimiento del pecado que produce el pecado, como vivir el sufrimiento que produce la enfermedad, pues son experiencias de fragilidad de la persona y por lo tanto la oportunidad de acudir a Dios, ¿no? Entonces, cuanto más vivamos la fidelidad a Dios, pues más experimentaremos la sanación de nuestras heridas, ¿no? Esto ya lo aprendemos o lo vemos ya atisbado y delineado en el Antiguo Testamento. No digamos más aún cuando llegamos a los libros de los profetas, ¿no? Porque los profetas viven en sus carnes, digamos, este sufrimiento interior, bien por la enfermedad, bien por todo el rechazo que padecen, ¿no? Bueno, pues el profeta, cualquier profeta, pero algunos de una manera especial, como Isaías, como Jeremías, ¿no? Fijaos, el libro de las lamentaciones de Jeremías, pues se refiere a ese primer paso que decíamos de ante Dios lamentarse, ¿no? Bueno, pues el profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados propios y los pecados de los demás. Y esto ya es importantísimo porque esto ya nos conecta directamente con el Nuevo Testamento. Es decir, la experiencia de los profetas de decir, esta enfermedad no es en vano, este dolor no es gratuito, este dolor puede convertirse en un tesoro, porque me puede acercar más a Dios y puede ser ofrecido por los pecados propios y de los demás, y por lo tanto ser un camino de siembra de bien en mi alma y en todo el mundo, ¿no? Finalmente, digamos esta idea, ¿no? Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en el que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. O sea, en esta revelación progresiva de lo que es el sentido de la enfermedad y el sufrimiento hay una promesa, que es la promesa mesiánica, de que Dios perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Fijaos con qué palabras tan bonitas lo dice Isaías 33:24. Ningún habitante dirá estoy enfermo. Al pueblo que allí habita le ha sido perdonada su culpa, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí el comentario de este número. Y pasamos en el siguiente punto al Nuevo Testamento. Pero fijaos qué importante era el punto anterior porque nos ha preparado para recibir, digamos, el mensaje de Jesús con respecto al dolor y a la enfermedad. La pregunta siguiente, el punto siguiente, 241, nos lo plantea el Youcat de la siguiente manera. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud de alma y cuerpo y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. Jesús es la plenitud de toda la revelación. Lo que hemos visto en el número anterior de que en el Antiguo Testamento ya se atisbaba cómo la enfermedad es oportunidad para acercarse a Dios y recibir una vida más plena, Jesús lo demuestra completamente, con su enseñanza, pero también con su propia vida, ya que él mismo pasó por el dolor y por la muerte, precisamente para abrirnos un camino en este profundo valle abismal del dolor, que sin Cristo pues realmente no tiene salida, ¿no? Pero con Cristo sí. A veces
hay que enfermar para reconocer qué es lo que necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sanos. Necesitamos a Dios. Estas son palabras del mismo Youkat en la explicación. A veces dice, hay que enfermar para reconocer qué es lo que necesitamos por encima de todo, qué cosas son las cosas verdaderamente importantes, cuando la enfermedad es, en ese sentido, una auténtica maestra de vida, ¿no? Y descubrir que no tenemos vida si no es en Él, en Dios. Por eso, los enfermos y también los que se sienten pecadores tienen un instinto esencial o especial para lo esencial. Vemos en el Evangelio cómo eran precisamente ellos, enfermos y pecadores, los que buscaban con más ahínco la cercanía de Jesús, que Jesús los tocara. Intentaban tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Leemos Lucas 6:19, ¿no? Y Jesús mismo dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Fijaos de nuevo esa relación que se hace aquí entre la situación muy parecida que siente el enfermo de la que siente el pecador. Es decir, un camino sin salida, un dolor y un estado del cual solo Dios me puede salvar, ¿no? Fijaos esta frase que viene al margen en el margen de las explicaciones del Youkat. Si lo tenéis a mano el Youkat la podéis leer. Es una frase que me impresiona muchísimo, de Heinrich Böll, escritor alemán. Dice así: preferiría incluso el peor de los mundos cristianos antes que el mejor de los mundos paganos, porque en el mundo cristiano hay espacio para aquellos que en ningún mundo pagano tuvieron cabida: los lisiados, los enfermos, los ancianos y débiles. Para ellos había algo más que espacio. Había amor para los que tanto en el mundo pagano como en el mundo sin Dios se consideraban y se consideran inútiles. Dios, qué interesantísima esta reflexión. ¿Dónde encontramos sentido a la enfermedad y atención a los enfermos? En el mundo cristiano. No en el mundo pagano, que lo que hace es desechar al enfermo, al que sufre, olvidarse de él, ofrecerle la solución fácil de decir, mira, lo mejor es que te bajes de este mundo y de este carro. O sea, no es por casualidad que proliferen, pues, tanto, digamos, el aborto como sobre todo la eutanasia, en ambientes y culturas que han perdido o están perdiendo el Evangelio como inspiración de la sociedad y de la vida. No es por casualidad, es porque pues se ve como única solución, digamos, la de, bueno, pues estás sufriendo, pues para con tu sufrimiento, pues de este modo totalmente abrupto y contrario a la vida y por lo tanto contrario a los deseos más profundos del corazón humano, que es Dios ha sembrado en nuestro corazón, que es el deseo de vivir, ¿no? Jesús se muestra especialmente cercano a la debilidad humana, porque siempre hay una salida a la enfermedad. Y esa salida es encontrar el amor, el cariño de los demás, la atención, en lo que y en esa atención uno descubre pues un sentido mucho más profundo de lo que pueda dar la mera salud corporal. Es decir, cuando un enfermo se siente amado, querido, acompañado, pues descubre algo mucho más valioso, un tesoro mucho más valioso que la misma salud corporal, ¿no? Jesús, digo, se muestra especialmente cercano a la debilidad humana, mostrada en tres grandes aspectos: la enfermedad, la pobreza, el pecado. Entonces, enfermos, pobres y pecadores tienen un lugar privilegiado en el corazón de Jesús. Y todos lo somos, ojo, enfermos, pobres y pecadores. El problema es que no lo queramos reconocer. Lo que decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O peor enfermo que el que, siéndolo, se piensa que está sano y no acude al médico o no se toma las medicinas, ¿no? Jesús es el médico de las almas, pero también de los cuerpos, como signo de esa salud integral que es propia de Dios y que Dios quiere para todos. Dios quiere que recuperemos la salud del alma y cuerpo y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino que de Dios que viene. Hemos escuchado en este punto del Youkat. Y precisamente fijaos las señales que da el mismo Jesús del advenimiento del reino de Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Mateo 11:5, ¿no? Y luego, entre todos los milagros variados, muy variados que hay de curaciones y de resurrecciones, ¿no?, que el Señor pues concedió, y de sanaciones, de posesiones y de endemoniados,
pues vemos siempre el perdón de los pecados como algo pues clave, ¿no? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿no? Dijo ante el paralítico que curó, pues a ti te digo, hijo, coge tu camilla y echa a andar, ¿no? Y así, de este modo, vemos cómo Jesucristo sana nuestras heridas. ¿Cómo? Con sus propias heridas. Esta es la gran enseñanza que sacamos del Evangelio y que San Pedro resume en su segunda carta, capítulo 2, versículo 24, sus heridas nos han curado, que hace referencia directa a Isaías 53:5, sus cicatrices nos curaron, ¿no? Esa compasión de Jesús por los enfermos, fruto de su amor, es una compasión que no se queda en palabras, sino que nos sana con sus heridas. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa, porque ya llevo mucho tiempo hablando, ¿verdad? Y vamos a escuchar esta canción que llama muchísimo la atención. Esta canción se titula Me quedo con aquellos. Es de un autor que se llama Pablo Gutiérrez y que habla precisamente de eso, de la apuesta hacia la vida, de ese rechazo a lo que pueda ser una salida que muchas veces se llama muerte digna, pero que es, digamos, lo más indigno para la condición humana, ¿no? Dejar que una persona muera o dar pasos para quitarle la vida, ¿no? Como es el hecho de la eutanasia. Esta canción trata esta temática. La escuchamos. Apagarse su vida, quedaban aún muchos años. Me acuerdo de los esmerados cuidados de una familia entregada. Y ya en el hospital, llegada la recta final, una voz los miraba y no entendía nada. Solo alcanzó a decir: mira, esa anciana será millonaria para que la traten así. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá nunca apagar. Increíble mujer que aunque ella no se podía mover, nos enseñó a caminar. Cambiaba su dolor por salud para los demás. Al lado su marido, sobre la cama una cruz. Su vida tenía sentido. Su cuerpo agotado y desahuciado no le impedía volar. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá nunca apagar. Es el centro de una familia que aún tiene que luchar. La vida asesta sus golpes, se presentan sin avisar. Seguir adelante fue la decisión tomada por unanimidad. Hay algo de misterio en ellos, cómo han podido crecer. Desgracia, la han abrazado y la han superado, la han convertido
aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama. Entiendo al que flaquea y llega a desesperar, pero nunca al traficante de esa presunta piedad. Esa pastilla homicida carece de dignidad. Amor no es palabra vacía, lleva carne y lleva vida, y es una llama que nadie podrá nunca apagar, que nadie podrá nunca apagar. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Continuamos con nuestro programa de hoy. Impresionante esta canción, ¿verdad? Porque nos hace vivir y revivir un poco todas las ideas que vamos comentando hoy, introduciendo el sacramento de la unción de los enfermos, pero hablando sobre todo del sentido de la enfermedad, del Dios de la vida, que es nuestro Dios, que nos ofrece pues la vida, la salud, el sentido al dolor y a la enfermedad. Y vamos a recordar la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes, y es la siguiente. En el Evangelio encontramos varias frases de Jesús pronunciadas en arameo y que la Iglesia ha querido dejarlas tal cual, aunque a continuación se diga lo que significan. Una de estas palabras, o mejor dicho, dos de estas palabras son las siguientes. Jesús en uno de sus milagros dijo, Talita cumi. ¿Qué significa esto y en qué milagro sucedió? Esa es la pregunta. ¿Qué significa Talita cumi y en qué milagro sucedió? El WhatsApp del programa lo sabemos bien, 668-594-383, es donde podéis enviarnos, ya están llegando muchas, vuestras respuestas. Bueno, pues vamos a darnos un poquito de prisa, que vamos muy justos de tiempo hoy, incluso el último número de que tenía pensado ver hoy, pues no lo vamos a ver. Vamos a ver este de ahora, que es el 240, es decir, pasamos ya a ver cómo, perdón, el 242, vamos a ver cómo la Iglesia ha recibido de Jesús, con toda esa siembra que había habido antes del Antiguo Testamento sobre el sentido de la enfermedad, después de la enseñanza de Jesús y el Evangelio, pues cómo la Iglesia ha vivido y vive el cuidado y la preocupación por los enfermos. Número 242, lo escuchamos. ¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos? Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos. Los exhorta, curad enfermos, y les promete el poder divino. Echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. La Iglesia no hace sino cumplir todo aquello que Jesús le enseñó y le mandó hacer. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, no solo a nivel teórico, teológico, sino a nivel más nuestro, más práctico, de nuestras relaciones sociales, fraternales. Es decir, el prójimo es Jesús. Todo prójimo, no importa ni la condición, ni la edad, ni la religión, ni cualquier otra diferencia humana, es para cada uno de nosotros cristianos el mismo Jesús, ¿no? Ahora bien, hay prójimos en los que Cristo está más presente si cabe, y estos son los más débiles, los niños, los ancianos, los que sufren injustamente, los pobres, los encarcelados y los enfermos. Los enfermos ocupan un lugar privilegiadísimo en el corazón de Jesús, como hemos visto en el punto anterior. De ahí el mandato de Cristo de cuidar especialmente de ellos. Mandato explícito, ¿no? Cuando leemos en Marcos 10:8, entre las indicaciones que Jesús da a sus apóstoles al enviarlos de dos en dos, está: curad enfermos.
Les dice así, curad enfermos. Y luego está la identificación misma que Jesús hace con ellos. Estaba yo enfermo y vinisteis a verme. De este modo vemos ya que desde en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como los primeros cristianos cuidaban siempre de los enfermos, ocupándose de ellos, creando hospitales, visitándolos en las casas, dedicándoles todo tipo de esfuerzo, tiempo y acompañamiento, viviendo con ellos la caridad cristiana, que es mucho más que mera filantropía o pura compasión humana. Es mucho más. Los enfermos son un tesoro a cuidar, y un tesoro también por el valor redentor tremendo que puede tener una enfermedad llevada con fe y con aceptación cristiana, con esa fortaleza que es propia del Espíritu Santo, y que con ello, con esta fortaleza y con esta fe, queremos que vivan su enfermedad todos los enfermos, y nosotros mismos cuando nos toca estarlo o serlo, ¿no? Dios quiere ser reconocido en los que sufren, que son aquellos que Jesús denomina mis hermanos más pequeños. Dios se muestra a quienes cuidan de los enfermos, no los descartan, ni olvidan, ni eutanasizan. Dios está con la vida, está con los que aman la vida, con los que luchan por la vida, especialmente cuando esa vida es más frágil y necesitada del amor de otros, ¿no? Dios es amor y se muestra, por tanto, en quienes aman a los demás, ¿no? En este caso, que nos ocupa los enfermos. Y así la historia de la Iglesia vemos que está plagada de santos, de instituciones, de proyectos e iniciativas en favor de los enfermos, tanto físicos como mentales, tanto ancianos como niños. ¿No los quiere el mundo? La Iglesia los quiere, la Iglesia los cuida. Y a los hechos nos remitimos. Podemos coger al azar cualquier siglo o año, si queréis, de la historia de la Iglesia, y allí encontramos infinidad de cristianos dedicados a cuidar enfermos, sacerdotes procurándoles el sacramento de la curación, los sacramentos de la curación, etc., ¿no? ¿Cómo nos enseña Jesús a cuidar de los enfermos? Pues solo hay un camino, haciéndonos aprender en la escuela de la cruz. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a la vez su cruz, ¿no? Siguiendo a Jesús, cada uno de nosotros adquirimos una nueva visión sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Siguiendo a Jesús entendemos mejor lo que puede sufrir un enfermo y podemos, por tanto, estar más cerca de él, físicamente y con el corazón. Los cuidadores de enfermos, y hemos dicho que hemos de serlo todos, cuidadores de enfermos, pues han de ser o hemos de ser personas muy curtidas en la cruz y que hayan sabido vivir el misterio de la cruz. Solo así podrán participar del ministerio de Cristo de compasión y de curación. Los apóstoles enviados por el Señor predicaron que se convirtieran, expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Marcos 6, 12, 13, ¿no? Y el Señor resucitado renueva este envío, ¿no? En mi nombre, dice, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, 17, ¿no? Luego es verdad que en la Iglesia hay carismas especiales de sanación, oración de intercesión. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña, ¿no? Por lo tanto, qué importante lo que llamamos la pastoral de enfermos, visitar a enfermos, ser voluntarios en hospitales. ¿Quieres ver obras grandes de Dios? Visita a los enfermos. Se ven casos de curaciones milagrosas también, y esto impresiona muchísimo. Y no los ves si no estás al lado de ellos, de los enfermos. Es decir, el que no está al lado del enfermo se está perdiendo un montón de milagros de Dios. Por curaciones milagrosas que puede haber, aunque estas pues puedan ser excepcionales, pero el mayor milagro es el de revivir interiormente en medio de la decrepitud del cuerpo. Y esto lo ve y lo experimenta la persona que acompaña cristianamente a los enfermos, que les lleva el consuelo de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo, como digo, ahí, amigos. Tenía preparado otro punto más, pero se nos ha hecho muy tarde y vamos a escuchar, antes de dar paso a las preguntas,
una segunda canción. En mi corazón vivirás, canta Phil Collins. Esta canción es muy bonita y podemos aplicarla a Jesús que nos habla. No es esta la intención de la canción, desde luego, pero vamos a escucharla con este significado. En mi corazón vivirás. Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre, amor. Dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bien, pues es el momento de abrir el micrófono a nuestros oyentes. Ya lo hemos abierto y el WhatsApp, y creo, Paloma Méndez, que la tenemos ahí en el control de sonido, que han llegado muchas respuestas a esa pregunta que hacíamos, ¿no, Paloma? Buenos días. Muy buenos días, padre. Pues sí, muchas respuestas y todas correctas. Todos los oyentes son muy aplicados, Es que muy aplicados. era fácil la pregunta, ¿no? A ver. La respuesta a esta pregunta es que el significado de Talita Kumi es levántate y anda. Es unas palabras que dice Jesús en el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Efectivamente, el contexto es ese, la resurrección de la niña, hija de Jairo, y en concreto Talita Kumi significa niña, contigo hablo, levántate, O sea que levántate y echa a andar, bueno, pues hecho a andar, claro que hecho a andar, pero el sentido es niña, a ti te lo digo, levántate. Y son las palabras que nos dice Jesús a cada uno de nosotros y especialmente pues a los enfermos, ¿no? Para que interiormente levanten su corazón siempre al Señor, Bueno, pues queda poco tiempo y me parece, Paloma, que de momento preguntas sobre el tema de hoy no hay. ¿Hay alguna? De momento no ha llegado. Recordamos no. A los oyentes que pueden enviarlas o al correo del programa yucat@radiomaria.es o a nuestro número de WhatsApp al 668 594 383. Eso es. Pues mira, voy a aprovechar entonces para una pregunta que contesté el martes pasado, perdón, referente al sacramento de la confesión, de la penitencia. Luego, dándole yo vueltas, digo, no sé si ha quedado claro del todo, ¿no? Porque es sobre el tema de si hay que confesar los pecados olvidados en pasadas confesiones, nos preguntaba un oyente. ¿Puede aclarar si hay que confesar los pecados olvidados en pasadas confesiones? Dice, a veces he escuchado pecado olvidado, pecado ignorando.
en el sentido de que ya no hay que confesarlo, porque hay que confesar los cometidos desde la última confesión bien hecha. Respondí, pero a lo mejor no quedó del todo claro, porque vamos a ver, puede ser que después de un examen de conciencia bien hecho y sincero, pues resulta que se nos ha olvidado algún pecado, cosa que puede ocurrir, y por eso es muy bueno en cada confesión terminar diciendo, y de todos los pecados que no me acuerdo en estos momentos también le pido al Señor perdón, ¿no? Si después de esto nos damos cuenta, ahí es que se me olvidó este pecado y es un pecado grave, además, bueno, pues no lo callaste, digamos, aposta, es decir, ese pecado, pues podríamos decir, ya está incluido dentro del perdón sacramental que has recibido, ¿no? Pero si se trata y consideras que es un pecado grave, pues la siguiente vez que te vas a confesar, pues aclararlo. Miren, mi última confesión, la verdad es que se me olvidó decir este pecado, no es que me lo callara, sino que se me olvidó. Y para más tranquilidad de conciencia, pues en esos momentos uno lo dice, ¿no? Sin los agobios de decir, ay, pero me tengo que ir rapidísimamente a confesar porque no, se te ha olvidado, pues en la siguiente confesión que hagas, pues lo aclaras y ya está. Si es un pecado grave, si no fuera un pecado grave, pues nada. Pero eso que quede un poco claro, que no sé si quedó el otro día claro del todo, ¿no? Y bueno, pues sí que creo que mientras tanto ha llegado una pregunta. Paloma, dinos. Sí, hay una oyente que nos pregunta que cuáles son los requisitos para recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Ajá, pues es que justo esa pregunta es la del punto que tenía pensado comentar hoy también, el 243, pero que no ha dado tiempo, o mejor dicho, lo dejo para el martes que viene, puesto que ya se refiere directamente al sacramento. Y lo que hemos hecho al fin y al cabo en el programa de hoy pues ha sido una introducción sobre el sentido cristiano de la enfermedad, ¿no? Entonces el siguiente número será este: ¿para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? Que es lo que esta persona nos ha preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para recibir la unción? ¿Quiénes pueden recibir la unción? Adelanto ya, simplemente a modo telegráfico, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero lo pueden recibir las personas que estén atravesando o que se encuentren ante una enfermedad grave, las personas que se vayan a someter, por ejemplo, a una operación de cierto riesgo, ¿no? Pues que toque algún órgano vital de la vida, no simplemente una operación, digámoslo así, no sé, de cataratas o de lo que sea. Bueno, también dependiendo de las circunstancias, si es una persona que ya está enferma por otras cosas y que una operación que para una persona pues podría ser sencilla, pues para ella por sus circunstancias más delicada, pues también, claro. Es decir, que tiene que haber cierto riesgo o riesgo claro, pues digamos de la vida, no simplemente por una enfermedad muy pasajera y en ese sentido leve. Entonces, si es una enfermedad grave, repito, o una operación con un riesgo notable para la vida, pues entonces es cuando se recibe el sacramento de la unción de los enfermos. La misma vejez también, pues, los años y la acumulación, digamos, de cosas propias de la vejez, pues hacen ya también necesario, digamos, recibir esta gracia del sacramento de la unción de los enfermos. No es, sin embargo, y esto lo aclararemos más, por supuesto, el martes que viene, digamos, no hay que esperar a que la persona ya esté pues en las ultimísimas para entonces llamar al sacerdote y, si es posible, sin que se dé cuenta ya la persona, pues que le dé la extrema unción, que así se llamaba entonces. A ver, se llama extrema unción porque es extrema en el sentido de última unción. No es ya la unción bautismal, no es ya la unción de la confirmación, es la extrema en el sentido de última, pero no extrema en el sentido de que ya, pues, muchas veces llega el sacerdote y ya la persona ha fallecido. Y cuando la persona ha fallecido, pues ya no se le pueden dar los sacramentos, se reza por ella, pero ya el sacramento no se le puede dar, el sacramento solamente se da a los vivos, así que no esperemos demasiado de manera que la persona querida pues se quede sin sacramentos, ¿eh? En fin, ahora están llegando más preguntas, ¿verdad, Paloma? Sí, ahora están llegando Sí. algunas preguntas. Recordamos a los oyentes que, aunque no quede tiempo, o bien se responden en el siguiente programa o la pueden enviar al correo yucat@radiomaria.es.
Eso es. Pues entonces vamos a hacer así. Si estas dos preguntas que han llegado ahora y que me estás enviando aquí por escrito, pues como necesitan una explicación un poco más a fondo, pues las vamos a ir dejando ya. Y lo que vamos a hacer por hoy, amigos, puesto que faltan ya muy pocos minutos para las 9 de la mañana, es irnos despidiendo y recordándoos que podéis escuchar este programa de nuevo, o descargarlo o compartirlo entrando en el podcast de Radio María, radiomaria.es, buscando ahí JoeCat, y ahí vais a encontrar en realidad dos podcasts, uno con el programa entero, cada programa entero, y otro que se llama JoeCat punto a punto, que en el que puedes encontrar el punto concreto, el número concreto del JoeCat que te interesa, ¿no? O sea que también es interesante ese podcast. Y en cualquier caso, también podéis escribirnos al correo electrónico del programa joecat@radiomaria.es y dejarnos ahí vuestras dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, ¿no? Saludos, que también agradecemos muchísimo. Y nada más, amigos, yo pues me despido hasta dentro de un rato, porque después tenemos a las 11 el programa de La Voz del Papa en el que nos volvemos a escuchar. Pero con el JoeCat, pues hasta la semana que viene, el martes, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, tenemos una cita, no lo olvidéis, con el JoeCat, con el Catecismo de los jóvenes y de todos los que queremos rejuvenecer nuestra fe. Hasta entonces, amigos, Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adiós, amigos. Así finaliza en Radio María JoeCat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el padre Mario Ortega.